En el presente video vamos a hablar acerca del ángulo trigonométrico y al final del video vamos a desarrollar un ejercicio para poder entender este concepto a cabalidad. La teoría nos dice que el ángulo trigonométrico es aquel ángulo formado por la rotación de un rayo alrededor de su eje. Por ejemplo, acá tenemos el rayo OA. En este caso el eje vendría a ser este punto O. Entonces, digamos que ese rayo OA empieza a desplazarse alrededor del eje O. Entonces, vamos a desplazar, vemos cómo se desplaza, se sigue desplazando hasta esta posición final, donde este rayo vendría a ser el rayo OB. Entonces, hemos visto que en este caso, este rayo OA se ha desplazado en sentido antihorario, es decir, en esta dirección, en contra de las manecillas de un reloj, y a este ángulo lo vamos a llamar ángulo X. Entonces hay que recordar que un ángulo trigonométrico, una de sus características es que importa el sentido, es decir, importa si se mueve en sentido antihorario o en sentido horario. En este caso, este ángulo se movió en sentido antihorario y por lo tanto tiene un signo positivo, es decir, el valor numérico de este ángulo, si nosotros tendríamos que poner un número o un valor numérico a este ángulo representado por X, tendría un valor numérico positivo. Ahora, si este rayo OA se hubiera desplazado en sentido contrario, es decir, desde OA hasta OB, pero en sentido contrario, hubiéramos tenido lo siguiente. Este ángulo hubiera sido diferente. Vemos el sentido, la dirección del ángulo mediante esta flechita. A este ángulo lo hubiéramos llamado Y y el valor numérico de este ángulo, en este caso representado por la Y, sería negativo. Es decir, el ángulo trigonométrico puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo si es que se mueve en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, y el valor numérico de este ángulo sería negativo si es que se mueve en el mismo sentido de las manecillas de un reloj. Ahora vamos a ver en qué se diferencia el ángulo trigonométrico con el ángulo geométrico. La teoría nos dice que el ángulo geométrico es el ángulo formado por dos rayos que parten de un mismo punto. Por ejemplo, acá tenemos el rayo OA y tenemos el rayo OB. Ambos rayos vemos que parten de un mismo punto, en este caso vendría a ser el punto O, y en este caso estarían formando el ángulo que yo le voy a llamar en este caso el ángulo Z. Repitamos la teoría dice que es el ángulo formado por dos rayos, en este caso el rayo OA y el rayo OB, que parten de un mismo punto. Esa es la definición del ángulo geométrico. Una de sus características es que el ángulo geométrico siempre va a ser positivo, es decir, siempre va a tener valores positivos. No vamos a ver valores en el caso del ángulo geométrico donde tengamos valores negativos, como es el caso del ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico, recordemos que es positivo si es que el sentido es antihorario y negativo si es que el sentido es en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, el sentido sí importa en el caso del ángulo trigonométrico y en el caso del ángulo geométrico el sentido no interesa. Es decir, en el caso del ángulo trigonométrico podemos tener un lado inicial, en este caso es el rayo OA, que sería el lado inicial, y un lado final, en este caso sería OB. En el caso del ángulo geométrico no tenemos ni lado inicial ni lado final, simplemente tenemos dos rayos y entre los cuales está formado el ángulo. Vamos a entender un poco mejor al ángulo geométrico. Por ejemplo, acá nuevamente estamos graficando el rayo OA y digamos que vamos a graficar un ángulo en el cual el rayo no se desplaza, es decir, ¿cuál sería el ángulo si el rayo OA y el rayo OB se encuentran en la misma posición? En ese caso, el ángulo formado por esos dos rayos, debido a que no hay desplazamiento, ese ángulo vendría a ser igual a 0 grados sexagesimales. Pero si en caso el rayo OA y el rayo OB también se encuentran en esta misma posición, pero ha habido el desplazamiento o la rotación de una vuelta completa, como en este caso, entonces el ángulo sería de una vuelta completa. Y en el caso de los grados sexagesimales, la medida de rotación de este ángulo sería de 360 grados sexagesimales. Es decir, en el caso del ángulo geométrico,
el ángulo puede variar entre 0 grados sexagesimales y 360 grados sexagesimales, siempre ángulos positivos. Ahora vamos a analizar el caso de los ángulos trigonométricos. Por ejemplo, si nosotros tenemos el rayo OA, en este caso vamos a originar un desplazamiento positivo, es decir, en sentido antihorario, es decir, el sentido en contra de las manecillas de un reloj. Vamos a ver, acá tenemos el desplazamiento. Digamos, si es que nos quedaríamos hasta este punto, ya tenemos una vuelta, es decir, tendríamos 360 grados sexagesimales. Pero si nosotros seguimos dando vueltas y nos quedamos acá, ya tendríamos dos vueltas. Dos vueltas serían 360 por 2, serían 720 grados sexagesimales. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros continuamos dando vueltas? Continuamos de una forma infinita, es decir, indeterminada. Eso quiere decir de que en este caso nosotros podríamos llegar a tener un ángulo trigonométrico de infinito positivo, es decir, un ángulo de medida infinita. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo escojo el sentido horario, es decir, el sentido de las manecillas de un reloj? Y a partir del rayo OA empiezo a girar, es decir, empiezo a girar en este sentido. Digamos, acá ya tengo una vuelta, tendría 360 grados sexagesimales negativos, pero ¿qué es lo que pasa si yo continúo? En este punto, justo en este punto tendría dos vueltas, es decir, tendría menos 720 grados sexagesimales. ¿Y qué es lo que pasa si yo continúo de una forma indeterminada, de una forma infinita, sin parar? En ese caso, yo podría llegar a tener un ángulo de valor negativo, ya que estoy en el sentido horario, negativo infinito. Es decir, podemos ver que un ángulo trigonométrico puede tomar valores desde menos infinito hasta infinito. Y en el caso del ángulo geométrico puede tomar solamente valores desde 0 hasta 360 grados sexagesimales. Y siempre valores positivos. Ahora vamos a desarrollar un pequeño ejercicio para poder entender un poco mejor a los ángulos trigonométricos. Por ejemplo, en el presente ejercicio nos piden hallar los valores de estos dos ángulos, de 5x menos 15 y de 5 menos 15x. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio hay que recordar que en el caso de los ángulos trigonométricos importa el sentido de dónde hacia dónde llega un rayo. En este caso tenemos, por ejemplo, el rayo OC y que se dirige en sentido antihorario hasta el rayo OB, y esto sería de 5x menos 15. Recordemos que en el caso de sentido antihorario, es decir, en el caso de este sentido, los valores de estos ángulos serían positivos. Y en el caso del sentido horario, es decir, a favor de las manecillas de un reloj, que sería este caso, es decir, el desplazamiento del rayo OC hacia el rayo OA, vemos que es sentido horario, esto tiene un valor negativo. Para poder desarrollar este ejercicio, en primer lugar tenemos que colocar estos dos ángulos, tanto 5x menos 15 como 5 menos 15x, en el mismo sentido. En este caso, por conveniencia, los vamos a colocar a los dos en el sentido antihorario, ya que tendrían valores de los ángulos positivos. Es decir, a este ángulo de 5x menos 15 no lo tocamos, ya que ya tiene el sentido antihorario, pero a este ángulo de 5 menos 15x le cambiamos su sentido, es decir, ahora el ángulo se va a desplazar en este sentido, es decir, en sentido antihorario. Y al cambiar el sentido de este ángulo también cambia el signo, es decir, ahora este ángulo sería menos, que multiplica a 5 menos 15x. Ahora sí podemos desarrollar el ejercicio. Sabemos que la sumatoria, en este caso, todo este ángulo, es decir, la sumatoria de estos dos ángulos, nos tiene que dar la mitad de una vuelta, ya que vemos que esto sería la mitad de toda una vuelta. Por lo tanto, si una vuelta mide 360 grados y una vuelta vendría a ser todo esto, en este caso, nosotros solamente tenemos la mitad, es decir, tenemos esto, y
esto vendría a ser igual a 180 grados sexagesimales. Entonces sumamos, tenemos el sentido antihorario, que vendría a ser este ángulo, es decir, tenemos negativo que multiplica a 5 menos 15x, y a esto le sumamos este ángulo, que también es en sentido antihorario. Entonces lo colocamos el ángulo tal cual, ya que tiene valores positivos. Repito, en este caso ya tenemos este ángulo que vendría a ser negativo 5 menos 15x, y como ya tiene sentido antihorario, entonces cogemos el ángulo tal cual, que es justo lo que estamos haciendo acá, y lo sumamos a este ángulo. Y la sumatoria de estos dos ángulos nos da igual a la mitad de una vuelta. Y la mitad de una vuelta vendrían a ser 180 grados sexagesimales, ya que una vuelta entera nos da 360 grados sexagesimales. Ahora desarrollamos este ejercicio. Tenemos este 5 es positivo con este menos, menos multiplicado por más nos da menos 5, menos con menos nos da más 15x, acá tenemos más 5x menos 15, y esto vendría a ser igual a 180 grados sexagesimales. Sumemos las x, 15x más 5x tendríamos 20x. Ahora tenemos los números menos 5 y menos 15 tienen el mismo signo, en este caso negativo, por lo tanto se suman. Sería 5 con 15 serían 20, y como tienen el mismo signo se coloca el mismo signo. Y esto lo igualamos a 180 grados sexagesimales. Entonces tenemos 20x, y esto sería igual a ¿qué? Sería igual a 180. Acá tenemos 20, que está con signo negativo, pasa con signo positivo, entonces más 20, y esto nos da igual 20x igual a 200. Es decir, x, el valor de x, ¿a qué sería igual? Sería igual a 200 dividido entre 20, y esto nos da igual a 10 grados sexagesimales. Ahora, el presente ejercicio no nos pidió el valor de x, sino nos pidió el valor numérico de estos dos ángulos dados inicialmente. Entonces, lo que hacemos es reemplazar el valor de x en cada uno de estos dos ángulos. El primer ángulo sería igual a 5x menos 15. Y lo que hacemos es reemplazar el valor de x. En este caso x hemos calculado que tiene el valor de 10 grados sexagesimales, y lo que hacemos simplemente es reemplazar este valor. Sería 5 por 10 serían 50 menos el valor de 15, y esto nos da igual a 35 grados sexagesimales. Como podemos ver, está en sentido antihorario. Inicialmente estaba en sentido antihorario, por lo tanto tiene un valor positivo, y este ángulo de 5x menos 15 representa a 35 grados sexagesimales. Ahora vamos a calcular el segundo ángulo. En este caso vendría a ser 5 menos 15x. Entonces sería 5 menos 15x. Ojo que no estoy colocando este otro ángulo, ya que en este caso yo lo había cambiado de signo, ya que había cambiado su orientación. Me piden el valor numérico de los ángulos dados originalmente. Entonces esto lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos 5 menos 15 y que multiplica a x. X hemos calculado que tiene un valor numérico de 10. Entonces reemplacemos, sería 5 menos 15 por 10 es 150 grados sexagesimales, y tenemos un número positivo y un número negativo, por lo tanto se restan, es decir, 150 menos 5 sería 145, y vemos que el número de 150 es más grande que 5 y por lo tanto predomina su signo, es decir, sería menos 145 grados sexagesimales. Como podemos ver, este ángulo de 5 menos 15x tiene el sentido horario. Por lo tanto, el valor numérico de este ángulo es negativo. Sería menos 145 grados sexagesimales. Estas dos serían las respuestas a este problema. Es decir, el primer ángulo sería de 35 grados, que sería 5x menos 15. Y el segundo ángulo sería de menos 145 grados, que sería de 5 menos 15.